A ese actor no le gustaba que lo miraran directo antes de filmar. Decía que rompía el vínculo. ¿Cuál vínculo? El que tenía con él, decía, señalando hacia el suelo. No lo decía en broma, lo decía serio, con los ojos clavados en nada, y si alguien se reía se iba del set. Así de claro, porque lo que pasaba antes de grabar no era un ensayo. Era un pacto. No se trata de historias de películas ni de poses de actor intenso. Estamos hablando de nombres reales del cine mexicano. Actores y actrices que, antes de filmar, decían tener que hablar con alguien más. Alguien que no era ni el director, ni el productor, ni un coach actoral. Alguien más abajo, más oscuro. Este video no va de supersticiones, va de testimonios, de rumores que corrieron en camerinos cerrados, en foros apagados, en revistas que nadie volvió a imprimir. Porque sí, hubo quienes juraban que sus mejores escenas no eran completamente humanas. Cuando se hablaba de terror en el cine mexicano, el nombre de Abel Salazar no era solo el primero en la lista, era también el más temido, no por su carácter, ni por sus decisiones en cámara, sino por lo que hacía antes de decir acción. Varios actores que trabajaron con él en producciones como El Vampiro o El Varón del Terror, contaron que Salazar pedía que se apagaran todas las luces del set antes de grabar las escenas clave. Decía que necesitaba sentir la energía completa de la escena y que esa energía solo llegaba cuando había presencia. La palabra exacta que usaba era esa, presencia. No se trataba de un simple método actoral, era otra cosa. En más de una ocasión, técnicos de sonido y camarógrafos aseguraron haber visto a Salazar encender una vela negra y colocar cenizas en un círculo bajo su silla de director. Nunca lo decía abiertamente, pero el rumor se regó rápido. Abel Salazar no dirigía solo. Pedía ayuda para que los actores entraran en trance. Incluso hubo una actriz que dijo haber sentido un hombre sin sombra observándola en una toma que ni siquiera tenía público en el fondo. El equipo lo llamaba el pacto sin créditos, porque todo estaba fuera del libreto. No eran decisiones artísticas, eran escenas que salían con una crudeza que ni los actores podían explicar. Sentí que alguien más hablaba a través de mí, dijo uno de los secundarios en una entrevista que casi nadie quiso republicar. Lo más escalofriante fue que esa escena fue eliminada del montaje final. Ni los productores supieron justificar por qué, pero dijeron que algo no se sentía bien. Y lo más fuerte es que esto no pasó una vez, era constante. Set tras set, proyecto tras proyecto. Salazar no grababa si no se manifestaba algo primero. Así lo decía, sin risa ni ironía. Y cuando uno de los asistentes le preguntó qué era exactamente lo que debía manifestarse, Salazar solo respondió, si no lo ves, es porque no estás listo, y luego mandó a todos a callar. En 1971 se filmó Cayó de la Gloria el Diablo, y con ella, Salvador Sánchez dejó claro que no necesitaba efectos especiales para meter miedo. Su actuación fue tan cruda que algunos técnicos pensaron que no estaba actuando. Lo que no todos sabían es que antes de cada escena, Salvador se encerraba en su camerino, solo, durante largos minutos. Desde afuera se oían murmullos, pero no era un rezo. Era una letanía repetida en voz baja, como si estuviera hablando con alguien invisible. Uno de los asistentes de cámara que trabajó en esa producción contó en una entrevista antigua que intentó asomarse por la puerta entreabierta del camerino. Lo que vio fue a Salvador de espaldas, frente a un espejo cubierto con una tela roja. En el suelo había un símbolo extraño, garabateado con algo que parecía vino, o quizás no. Cuando me miró, su rostro era otro. No me reconoció. Me cerró la puerta sin decir nada. Esa historia se quedó en los pasillos del estudio por años. Lo más inquietante fue que en la toma clave, la más intensa, Salvador soltó una frase que no estaba en el libreto. Ni el guionista ni el director sabían de dónde venía. Pero sonó tan fuerte, tan fuera de personaje, que dejaron la escena como estaba. «Esa no fue mi voz», dijo después en tono bajo, como si estuviera confesando algo que no debía salir de ese set. No repitió la frase, nunca. Se decía que Salvador no tomaba café ni alcohol durante las grabaciones, pero sí pedía una bebida rara, preparada por una mujer mayor que lo visitaba cada mañana en el camerino. Nadie supo quién era, ni figura en los créditos, pero cada vez que ella aparecía, el ambiente del set se volvía espeso, como si alguien hubiera apagado la luz sin cortar la corriente. Lo cierto es que después de esa película, Salvador no volvió a interpretar un papel tan denso, ni quiso hablar de eso nunca más.
Enrique Rocha ya tenía fama de ser el malo más elegante del cine mexicano, pero en 1975, con Satánico Pandemonium, su elegancia se volvió otra cosa. En los pasillos del rodaje, se decía que Rocha no solo interpretaba al diablo, lo canalizaba, literal. Había extras que evitaban cruzarse con él durante los descansos porque su mirada no era normal, como si alguien más estuviera usando su cuerpo. No era solo la mirada. Rocha desaparecía entre escenas. Nadie sabía a dónde iba. Pero lo que más asustaba era lo que dejaba atrás. Actrices temblando, cámaras fuera de foco y una tensión que cortaba el aire con cuchillo oxidado. Una de las actrices secundarias contó, años después, que durante una escena clave, Rocha se le acercó sin decir palabra, le acarició el cuello y murmuró algo en un idioma que ella no reconoció. No estaba en el guión, nadie lo planeó. Pero esa toma fue tan intensa que el director decidió dejarla sin edición. Los rumores dicen que Rocha tenía una especie de altar personal en el camerino. Una mesa con símbolos extraños, una copa de cristal oscuro y un espejo cubierto con cadenas delgadas. Ningún asistente quería entrar a limpiar ahí. Ese cuarto tenía olor a azufre y silencio de iglesia abandonada, dijo uno de los técnicos de sonido. Tras la película, varios miembros del equipo dijeron que algo se había quedado en el set, como una energía pesada, difícil de quitar, y aunque Rocha nunca confirmó nada, cuando le preguntaron en una entrevista si creía en el diablo, solo dijo, con algunos no se cree, se trabaja, y se quedó mirando al entrevistador en silencio incómodo. Nunca aclaró si era sarcasmo o confesión. En Satánico Pandemonium, Cecilia Peset era la protagonista, pero lo que vivió ahí no se quedó solo en pantalla. Según los chismes de la época, hubo escenas en las que su reacción fue tan visceral, tan fuera de control, que todos asumieron que estaba improvisando, hasta que vieron su cara fuera de cámara. No hablaba, no reía, no parpadeaba, como si algo más se le hubiera metido. En una secuencia clave, Peset debía caer al suelo en una especie de trance. La escena quedó tan cruda que algunos juraban que no actuaba. No sabíamos si cortar o correr, dijo el camarógrafo. Lo curioso es que esa parte no estaba escrita así. Nadie pidió esa expresión de pánico absoluto. Pero Cecilia se retorcía, gritaba cosas incomprensibles, y al terminar no recordaba lo que había hecho. El maquillaje que le aplicaban duraba el doble de lo normal, no por exigencia visual, sino porque cada vez que le ponían el polvo, su piel lo rechazaba. Se le hacían marcas, salían manchas. Una vez, el maquillista tuvo que parar. Dijo que el rostro se le estaba desfigurando por algo que no entendía. Desde ese día, empezaron a llamarla la poseída entre susurros. Aunque nadie se lo decía de frente, Cecilia nunca desmintió los rumores, pero tampoco los explicó. En una entrevista, cuando le preguntaron por lo vivido en el rodaje, se limitó a decir, hay escenas que se filman, y otras que se abren solas. Lo dijo en voz baja, sin mirar a cámara. Nunca habló del tema otra vez, y aunque siguió actuando, nunca con la misma intensidad. Algo se quedó allá, dicen, o algo se le trajo. Delia Magaña era una veterana. Sabía moverse frente a cámara. Controlaba sus expresiones y tenía experiencia de sobra. Pero en Satánico Pandemonium, algo se desvió. Comenzaron a circular rumores entre el elenco de que Delia no estaba sola, literal. Varios testigos dijeron que durante los ensayos, su sombra no se movía igual que ella, y eso, en un set tan cargado, no se pasaba por alto. Hubo una escena en la que Delia debía simplemente cruzar una habitación. La cámara estaba fija, la luz controlada, todo listo. Pero al revisar el material, notaron una figura más, un reflejo borroso, como un doble que no coincidía con sus movimientos. Nadie quiso repetir la toma. El director pidió seguir adelante, pero el operador de cámara se negó a borrar el clip original. Dijo que no era justo. ¿Justo con quién? Nunca lo aclaró. Delia tenía un rincón reservado en el camerino, donde nadie más podía entrar. Lo decoraba con flores secas, espejos antiguos y un frasco con tierra. Tierra que, según ella, venía de un cementerio del norte. Cuando alguien bromeó con eso, ella solo respondió, lo que protege no siempre es bonito. El ambiente se volvió denso después de esa frase. Nadie volvió a preguntar. Pese a su trayectoria, Delia empezó a comportarse extraño después de esa película. Canceló entrevistas. Se ausentó de premiaciones. Decían que nunca volvió a filmar con luz natural. ¿Era decisión artística? ¿O era que algo se había pegado a ella en esa cinta? La única certeza es que su participación fue corta, pero dejó una vibra que se sintió hasta el último día del rodaje.
No fueron poses, no fue marketing, no fue método actoral, fueron momentos reales, captados entre luces apagadas y cámaras que grababan más de lo que debían. Actores que no querían actuar hasta que él diera la señal. Gente que dejó en el set algo que no se quitaba ni con rezos, ni con años. Algunos terminaron sus carreras antes de tiempo, otros desaparecieron, y unos pocos siguen siendo leyendas, no por lo que actuaron, sino por lo que cargaban antes de cada toma. Ahora dime, ¿crees que todo esto fue coincidencia? ¿O que de verdad había alguien más en ese estudio, sin aparecer en los créditos? Si quieres más historias crudas del cine mexicano, de las que no salen en revistas ni en entrevistas bonitas, suscríbete, porque esto no ha terminado. Apenas vamos en la primera toma,